días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas estén viendo este video. La intención de este video es ver los antecedentes del nuevo tema, el contenido que vamos a estar manejando. El contenido es construcción de figuras congruentes o semejantes, específicamente triángulos, cuadrados y rectángulos, y análisis de sus propiedades. Es un tema muy sencillo. Vamos a necesitar escuadra, bueno, regla, y vamos a necesitar, ¿cómo se llama? Para medir ángulos, el transportador. Son los materiales que vamos a estar ocupando. Voy a presentar en pantalla una pequeña presentación para visualizar a grandes rasgos este tema. Ya lo tenemos. Y bueno, les comentaba, es el contenido 9.2, construcción de figuras congruentes o semejantes, triángulos, cuadrados y rectángulos y análisis de sus propiedades. ¿Sale? Entonces aquí, de hecho el contenido maneja congruencia y semejanza. Estos términos hay que desglosarlos, qué significa cada uno de ellos. Para ello, realicé ahí unas comparaciones y además me gustó, quise agregar el de figuras diferentes, porque no nada más existe lo que es la congruencia y la semejanza, también existe lo que es la diferencia. Entonces no hay que dejarla de lado. Y bueno, ahí en la parte izquierda de su pantalla estamos viendo dos imágenes, que son un triángulo, dice cateto, cateto, hipotenusa, y como título dice figuras congruentes. Entonces, esta figura, la número 1, vamos a llamarle la número 1, es congruente con la figura número 2. ¿Vale? Luego nos vamos a la parte central y tenemos lo que son figuras semejantes. Tenemos la figura número 1, es semejante a la figura número 2. Y nos vamos a la parte derecha que dice figuras diferentes. Esta figura es diferente, la figura número 1 es diferente a la figura número 2. Bien, entonces, ¿qué podemos nosotros afirmar, decir que es congruente con respecto a estas dos imágenes? Sabemos que estas dos imágenes son congruentes, pero ¿qué es congruencia? Congruencia es un término que se utiliza en geometría y en el lenguaje común significa igual, es una figura igual. Entonces, si yo digo una figura congruente, es una figura igual. Son figuras iguales entre sí. E iguales se toman en cuenta dos aspectos. El primer aspecto es la forma. Tiene que tener la misma forma. Y también el aspecto número 2, el mismo tamaño. Entonces, estos dos aspectos, si tiene la misma forma y tiene el mismo tamaño, las figuras, porque pueden ser dos o más, son figuras congruentes. Entonces, si yo hago aquí un pequeño ejemplo, vamos a hacer un zoom, la figura número 2 la coloco sobre la figura número 1, pues vemos que coincide en forma y tamaño, ¿vale? Ahora, los elementos de un triángulo pues son los lados y los ángulos. Tenemos el ángulo de 90 grados, el cateto, el otro cateto y la hipotenusa, y coinciden. Entonces, estos son figuras congruentes o figuras iguales. Entonces, aquí vamos a notar que una figura congruente es dos figuras son congruentes entre sí cuando tienen la misma forma y tamaño. Y ahí en tamaño le vamos a poner medida. Medida de los lados y medida de los ángulos. Bien, vámonos con la segunda figura. Con el segundo caso, que son figuras semejantes.
Y tenemos también el triángulo número 1 y el triángulo número 2. Vamos a hacer un pequeño zoom. Y estos triángulos tienen algo en común. Si sobreponemos, si traslapamos estas dos figuras, pues vemos que una es de menor dimensión que la otra. Sin embargo, los ángulos coinciden perfectamente. Llevamos dos ángulos, el ángulo número 3, y coincide perfectamente. A esto se le llama semejanza. Esto se le llama semejanza de triángulos. ¿Sale? Entonces, a diferencia de las figuras congruentes, donde tiene la misma forma y el mismo tamaño, la figura semejante tiene la misma forma, pero su tamaño puede ser menor o puede ser mayor. Eso es lo que hace la característica a dos figuras o más para que sean semejantes. Entonces, dos figuras son semejantes y cuando tienen forma, pero entre paréntesis le vamos a poner distinta medida. ¿Sí? Vámonos con el último caso, el caso de las figuras diferentes, que considero importante manejarlo. Tenemos también ahí, vamos a hacer un pequeño zoom. Si lo sobreponemos, un ángulo sí coincide, pero el otro no. Está muy grande en comparación del otro. Y en el otro está muy pequeño en comparación. Entonces, estas figuras, a pesar de que son triángulos, son diferentes en su forma y en su tamaño. Entonces, las figuras diferentes son aquellas en las que forma pues, esos son los únicos tres casos que vamos a tener. O tenemos figuras congruentes, o tenemos figuras semejantes, o tenemos figuras diferentes. ¿Y por qué es importante determinar estas dos cosas? Sobre todo cuando estamos construyendo, elaborando algo, un proyecto, y nosotros comenzamos a imaginarlo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque yo lo puedo pensar de una forma, pero al momento de expresarlo, vamos a suponer a un albañil, le digo, sí, yo quiero que sea así, 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 pero tengo que ser muy cuidadoso con esas instrucciones, con las características que debe de tener para que lo que yo tengo, estoy visualizando aquí dentro de mi cabecita, se haga en la realidad, como yo estoy pensando, para que sea congruente. Si yo no tengo cuidado con esos detalles, o me va a salir algo semejante, o bueno, puede ser que salga congruente, o sea, que me salga como yo lo ideé, puede ser que me salga más o menos igual, semejante, o puede ser que salga una cosa totalmente distinta a lo que yo pensé. Entonces, esa es la importancia de saber la construcción de figuras congruentes o semejantes. Y bueno, como último ejemplo, vamos a ir un poquito abajo. Dijimos, dos figuras son congruentes entre sí cuando ambas tienen la misma forma y tamaño. Y aquí tenemos dos imágenes. Y nosotros pudiéramos decir, pues no son congruentes, porque una está en una posición y la otra está rotada. Sin embargo, estas figuras, bueno, al menos en geometría euclidiana o geometría plana, no importa la posición. O sea que si yo lo roto, en este caso 90 grados en el sentido contrario de las manecillas del reloj, y lo sobrepongo, pues van a salir, nos podemos verificar que las dos figuras son congruentes. Entonces aquí
es importante hacer mención que no importa la posición. Yo lo puedo tener en distinta posición y seguir siendo congruente. Y aquí tenemos el ejemplo número 2 en figuras semejantes. Tenemos figuras semejantes. Una figura, en este caso es el escudo de nuestra escuela. Pues si lo sobreponemos, coinciden sus ángulos. Coinciden sus ángulos. ¿Vale? Y una figura pues es de menor tamaño y la otra es de mayor tamaño. Sin embargo, se conserva su forma, a diferencia de una figura diferente. Aunque tenga el mismo ángulo, ¿sí? Tiene los mismos ángulos, se distorsionó, nuestra imagen se distorsionó. Entonces esto ya es una figura diferente. Esto, bueno, sucede mucho cuando nosotros estamos manipulando imágenes en computadora, pues la figura se distorsiona. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que se conserve una imagen más grande, que sea semejante, pero más grande o más pequeña? Pues tengo que conservarla en proporción. Tanto como crece una, como crece la otra en la misma proporción. Entonces, aquí estamos ya agregando un término nuevo, que es la proporción, que lo vamos a manejar en la siguiente semana, que es la semana 6. La constante de proporcionalidad. Entonces, yo nada más alargo en lo alto, pues mi imagen se va a distorsionar. O igual si lo alargo en lo ancho, pues se me va a distorsionar. Entonces yo tengo que hacer que tanto el largo como el ancho aumenten, pero proporcionalmente. ¿Vale? Bueno, con esto cerramos este pequeño video y nos vemos enseguida.